mejor el tema, empezaremos explicando qué es el genoma, el cual es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De los 23 pares, 22 son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo. 2 cromosomas X en mujeres y un X y un Y en varones. Esta secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene la información suficiente para formar una proteína, la misma que será usada para las necesidades celulares o del organismo, es decir, del conjunto de las proteínas del ser humano. Como ya sabemos, los genes son de las unidades de herencia y controlan las características del individuo, como es el color de pelo, tipo de sangre, color de la piel y color de los ojos. Como un dato importante, podemos mencionar que cada una de las células del cuerpo humano contiene entre 25.000 y 35.000 genes. Y hoy les hablaré sobre la estructura del ADN, como se puede apreciar aquí arriba. Bueno, como ya sabemos, el ADN es la molécula que contiene toda nuestra información genética y está formada por unidades llamadas nucleótidos, que contiene fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa y una base nitrogenada, la cual forman una cadena de doble enlace. Como deberían saber, esta cadena o este modelo de cadena de doble enlace fue creada por Watson y Crick en el año 1953. Las bases nitrogenadas están constituidas, como se puede ver en esta imagen, por la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Antes de meternos en nuestro tema principal, tenemos que comprender cuáles son las diferencias entre ADN y ARN, ya que aunque se llamen parecidos, cada uno cumple funciones diferentes y con esas distintas características son las que ayudan a la traducción y transcripción. Entre sus principales diferencias está que el ADN es de cadena doble y el ARN de cadena simple. Además, en las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo esta una de las características más importantes. Bueno, chicos, ahora sí, uno de nuestros temas principales, la transcripción. Pero para poder entender esto mucho mejor, tenemos que comprender cuál es el propósito de esta transcripción. Pues es transferir la información contenida en una secuencia de ADN hacia la proteína. Claro, utilizando diversos métodos, en el cual el ARN actúa como un intermediario. Esto quiere decir que la secuencia de ADN de un gen se vuelve, como se podría decir, se vuelve a escribir, pero en forma de ARN. Lo que más adelante nosotros iremos explicando para que así todo este proceso sea un poco más fácil y sencillo de entender. Para conocer un poco más sobre la transcripción, hablaremos sobre el ADN polimerasa, que es una enzima principal en todo este proceso. Es por eso que en esta parte del video especificaremos el importante papel que cumple. El ADN polimerasa utiliza un molde de ADN de cadena, sencilla obviamente, para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección de 5' a 3', al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3' de la cadena. Ahora veamos las etapas de la transcripción. El proceso de la transcripción se divide en 3 etapas, pero en realidad se pueden apreciar 5, las cuales son preiniciación, iniciación y disgregación del promotor. Bueno, aquí vemos un error en las diapositivas, no debería decir promotor y no motor. Bueno, después tenemos el paso de la elongación y por último el paso de la terminación. Como primer paso, en la preiniciación, se unen secuencias específicas de ADN para reconocer el sitio donde la transcripción va a comenzar y en donde se va a sintetizar el ARN cebador. Esta secuencia de ADN en la que se ensamblan los complejos de transcripción se llama promotor. Los promotores se localizan en los extremos 5' de los genes antes del comienzo del gen,
y a ellos se unen los factores de transcripción mediante fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. En el segundo paso, que es la iniciación, una helicasa va a separar las hebras de ADN, ya que entre adenina y timina se establecen dos enlaces de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina se forman tres. Posteriormente, se unen los factores y las proteínas de transcripción, permitiendo de esta manera el acceso del ARN polimerasa al molde de ADN de cadena simple, formando así la burbuja de transcripción o el complejo abierto. El complejo abierto es una apertura de ADN desnaturalizada de 18 pares de bases, donde empieza a sintetizarse el ARN cebador. Cuando se forma el complejo abierto, el ARN polimerasa comienza a unir ribonucleótidos mediante enlace fosfodiéster. Y una vez que se forma el primer enlace fosfodiéster, acaba la etapa de iniciación y comienza así la siguiente etapa. Una vez ya sintetizado el primer enlace fosfodiéster, pasamos a la disgregación del promotor, donde se debe deshacer el complejo del promotor para que quede limpio y pueda volver a funcionar. Durante esta fase hay una tendencia a desprender el transcrito inicial de ARN y así producir transcritos truncados. Una vez que la cadena transcrita alcanza una longitud de unos 23 nucleótidos, el complejo ya no se desliza y da lugar a la siguiente fase, que es la elongación. En el cuarto paso, el ARN polimerasa cataliza la elongación de cadena del ARN. Aquí, una cadena de ARN se une por apareamiento de bases a la cadena de ADN. Y para que se formen correctamente los enlaces de hidrógeno que van a determinar el siguiente nucleótido del molde de ADN, el centro activo del ARN polimerasa reconoce a los ribonucleótidos trifosfato entrantes. Cuando el nucleótido entrante forma los enlaces de hidrógeno idóneos, es donde el ARN polimerasa cataliza la formación del enlace fosfodiéster que corresponde. Como último paso tenemos a la terminación, que es donde el ARN polimerasa se mueve a lo largo del molde, sintetizando ARN hasta que encuentra una secuencia determinadora. En este punto se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN, liberando así el producto completo que se disocia del ADN. En esta parte del video hay que prestar mucha atención, ya que hay excepciones en el proceso de la transcripción con las células eucariotas. Como sabemos, en bacterias que son células procariotas, los transcritos de ARN pueden actuar como ARN mensajeros inmediatamente, pero esto es diferente en las células eucariotas, ya que en eucariotas el transcrito de un gen codificante se llama pre-ARN mensajero y debe experimentar un proceso adicional antes de que pueda dirigir la traduc' Más específicamente sería, primero, los pre-ARN eucariontes deben tener sus extremos modificados por la adición de un casquete 5' al inicio y una cola de nucleótidos al final. Aquí muchos pre-ARN eucariontes sufren empalme. En este proceso, partes del pre-ARN, que son llamados intrones, se cortan y se eliminan, y las piezas restantes, que son llamados exones, se vuelven a unir. Ahora pasemos a hablar sobre el tema de la traducción, pero para poder comprender bien este tema debemos conocer su finalidad. Y podemos decir de una manera súper sencilla que la final de este proceso es formar proteínas, pero decodificando el ARN mensajero. Ahora veremos más a fondo el código genético de todo ese proceso que es la traducción, que es cuando la célula lee la información contenida del ARN mensajero y lo usa para construir una proteína. Bueno, en realidad, para ser un poco más técnico, un ARN mensajero no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que podemos decir confiadamente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos del ARN, que son A, U, C y G, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 616.161 codones para los aminoácidos y cada uno se lee
para especificar un ciento de aminoácidos. De los 202.020, como se puede ver aquí, que se encuentran comúnmente en proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones más que especifican aminoácidos. Estos codones de terminación son el UAA, el UAG y el UGA. Le informan a la célula cuando está completo el polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones codón-aminoácidos se llama código genético. ¿Por qué? Porque permite que las células decodifiquen un ARN mensajero en una cadena de aminoácidos. Ahora veremos cuán importante es uno de estos y por qué la función que desempeña en este proceso es de vital importancia. Los ARN de transferencia son puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos para los que codifican. Un extremo de cadena de ARN de transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos, llamado anticodón, que se puede unir a un codón específico de ARN mensajero. El otro extremo del ARN de transferencia lleva el aminoácido que especifica el codón. En segundo, pero no menos importante, son los ribosomas, que ahora conoceremos su función y la contribución que hace a todo este proceso de la traducción. Los ribosomas son las estructuras donde se construyen los polipéptidos, es decir, las proteínas. Se componen de proteínas y ARN ribosomales. Cada ribosoma tiene 2 subunidades, una grande y una pequeña, que los podríamos comparar con una hamburguesa, ya que consta de 2 panes y estas están alrededor de la carne. El ribosoma proporciona un conjunto de espacios útiles o huecos donde los ARN de transferencia pueden encontrar sus codones correspondientes en la plantilla del ARN mensajero y así entregar sus aminoácidos. Estos huecos se llaman los sitios A, P y E, pero además el ribosoma actúa como una enzima que cataliza la reacción química que une los aminoácidos para formar una cadena. Bueno, ahora veremos el proceso y todo lo que es la traducción. Y empieza cuando tus células están fabricando proteínas a cada segundo y cada una de ellas debe contener el conjunto correcto de aminoácidos unidos y tienen que estar en un orden adecuado. Esto puede sonar como una tarea difícil y por supuesto que lo es. Pero por suerte, las células, tus células y las células de los animales, de las plantas y de las bacterias son capaces de esto. Así que no te preocupes. Bueno, pero para todo este proceso lo hemos dividido en etapas. Como se puede observar aquí arriba, en 3 etapas, que es la iniciación, que es donde empezaremos. También tenemos la elongación y por último la terminación. Ahora conoceremos un poco más específico y a fondo cada una de estas etapas. Así que no se preocupen. Empezaremos con la iniciación. En la iniciación, el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero, que se leerá. Y el primer ARN de transferencia, el cual lleva aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación, el cual es AUG. Este conjunto es conocido, como ya lo había mencionado antes, por el complejo de iniciación, que sin este no se inicia la traducción. Ahora seguiremos con la extensión de la cadena, o también lo llamamos elongación. Es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende, como su mismo nombre lo podemos darnos cuenta, ¿no? En la elongación, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que le corresponde a cada codón
se le agrega a la cadena creciente de proteína. Cada vez que un codón nuevo está expuesto, un ARN de transferencia correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existentes se une al aminoácido ARN de transferencia mediante una reacción química. El ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea durante toda la elongación. Los ARN de transferencia pasan por los sitios A, P y F, como se muestra arriba. Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena. Ahora, para finalizar, hablaremos sobre la terminación. Es la etapa donde la cadena polipéptida completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación, ya sabemos cuáles son, UAG, UAA y UGA. Estos entran al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de ARN de transferencia y permite flotar afuera. Después de la terminación, es posible que el polipéptido todavía necesite tomar una forma tridimensional. Una forma tridimensional, pero correcta. Esto se somete a un procedimiento, tal como el retiro de aminoácidos, sea enviado por parte correcta en la célula, o se combine también con otros polipéptidos que pueda hacer su trabajo como una proteína funcional.